Miren, en un país donde se hace poca ciencia y hay ciertamente pocas personas y pocas instituciones que se ocupen de la ciencia y de la tecnología, recibir en un programa como este a un viceministro, que por demás es un viejo conocido, no es que sea viejo, sino que hace mucho que le conocemos, a Plácido Gómez Ramírez, viceministro de Ciencia y Tecnología, pues siempre nos abre una llanela, una ventana hacia un mundo que bien puede resultarnos también más gratificante que el mundillo de lo que con lo que diariamente nos entretenemos. La ciencia y la tecnología para un país en donde se hace poca ciencia y se desarrolla poca tecnología, pues esto realmente es algo así como el Café Santo Domingo, que es naturalmente uno de los momentos claves de este espacio, que es el de recibir este brindis que nos hace Kenia en nombre de la familia Perelló y de un producto que, como el Café Santo Domingo, yo siempre he pensado que es un producto tecnológico. Definitivamente que lo es. Y no sé si empezar por el café o empezar por la ciencia, pero ciertamente, aparte de que esta taza está muy bonita, sí, y que hay un aroma riquísimo aquí, y de que debemos hablar de cosas diferentes para que la nación no se empantane en lo trivial. ¿Por qué la ciencia y la tecnología o el desarrollo de la tecnología todavía en nuestro país se ve propio todo eso de un ministerio que también tiene un rol académico? ¿Es necesaria esa relación, academia, ciencia y tecnología? Sí es necesaria, pero desde el punto de vista estrictamente institucional se puede trabajar el tema de otra manera también. Y como esa es la primera pregunta, voy a comentar que primero dar las gracias por invitarme a este programa. Voy a comentar que si vemos casos de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, la República de Argentina, trabaja este tema de manera diferente. El ministerio que más se parece al MESIT es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Si vemos la estructura, aún en la denominación, vemos que no tiene lo de educación superior que lo tiene el MESIT. Por lo tanto, no tiene que trabajar con las instituciones de educación superior ni velando por su calidad ni regulándolas. Por lo tanto, tiene tangencias con lo que es el MESIT en tanto y en cuanto que tiene la ciencia y la tecnología. Y quiero mencionar la última parte del MINCIT de Argentina, porque es ciencia, tecnología e innovación productiva. Quiere decir que es un ministerio que está más volcado hacia producir innovación en la empresa. Pero el MESIT es un ministerio que está más volcado hacia provocar investigación e innovaciones en las academias. Y eso marca una gran diferencia. En el caso de la República Dominicana uno se pregunta, ¿hay que hacer esto de innovación productiva? Sí, pero el énfasis no está en el MESIT, probablemente está en el Ministerio de Industria y Comercio, que ciertamente muy recientemente se ha convertido en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Entonces, la nación debe tener estos conceptos bien claros para no exigirle a una institución lo que ella no puede dar o lo que no puede dar debido a su misión. Claro. Pero también contestando a la pregunta, ¿por qué se une ciencia y tecnología con educación superior? Bueno, hay países que lo tienen así, por ejemplo el caso de Ecuador, que de hecho tiene la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología. Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, idéntico que el MESIT, lo único que ya nosotros le llamamos ministerio. Ese es el caso de Ecuador.
España lo ha tenido así en algún momento y luego lo ha cambiado varias veces en un periodo muy corto. Pero lo que ocurre es que el mayor volumen de investigación que se hace en la República Dominicana se hace en las instituciones de educación superior. Y es el patrón de Latinoamérica en sentido general, salvo algunas excepciones. Porque el hacer investigación fuera de instituciones de educación superior es el modelo típico alemán, donde en Alemania se empezaron a crear centros especializados exclusivamente para hacer investigación y otros países han emulado eso. Tal es el caso de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no, aquí tenemos más o menos una igualdad en el sentido de que se hace tanta investigación en centros de investigación per se, como también en instituciones de educación superior. Tenemos el caso icónico de Harvard University, la Universidad de Harvard, ¿verdad?, que es el referente mundial en términos de investigación. Cuando uno dice, bueno, se considera la mejor universidad del mundo, no en todo, eso no es así. Por ejemplo, Harvard no es la mejor universidad del mundo o la mejor institución en física, es el MIT, pero en sentido general... Es otro modelo. Correcto. Pero digo, en el caso... Sí, tiene toda la razón. De hecho, no es una universidad, es un instituto. Aquí a veces no entendemos bien los conceptos y queremos entonces desvirtuar. De hecho, si usted me midiera al MIT con las varas de Harvard, tendríamos problemas y viceversa. Claro. Entonces, hay que ver cuál es el énfasis, qué es lo que significa la palabra instituto, que de hecho lo tenemos en el país, lo teníamos con INTEC, que se llamaba Instituto Tecnológico de Santo Domingo y ahora se llama Universidad INTEC. Sí. Lo teníamos con el caso del ISA, Instituto Superior de Agricultura, que ahora se llama Universidad ISA. Sí. Entonces, tendríamos que ver por qué es que hacemos estas cosas. Y tal es el caso del ITLA, que ojalá que no se quiera llamar Universidad ITLA, sino que se mantenga como el Instituto Tecnológico de las Américas. Sí. Y que llegue a otro nivel, que es el que queremos, que es el nivel de ofertar carreras ingenieriles, porque todavía es un instituto tecnológico que forma técnicos, no profesionales a nivel ingenieril. Pero si la pregunta entonces fuera que por qué la ciencia y la tecnología es importante, pues conectémoslo con lo que, como lo usan en la Argentina, ciencia, tecnología e innovación productiva. Es que no puede haber, para empezar por ahí, innovación productiva en un lugar donde no se hace investigación. Usted lo que se va a quedar es simplemente haciendo lo mínimo y algo que mencionaste que es y que es necesario, la transferencia de tecnología, ¿verdad? Porque decías, nosotros producimos poca tecnología, pero somos muy usuarios de tecnología. Sí. Usted puede ver que cualquier ciudadano dominicano en cualquier barrio quiere tener un Samsung y de la última generación. De manera que nosotros somos tremendos usuarios y eso es parte de lo que nos tenemos que preguntar. La relación entre ser un simple usuario y la capacidad de producir eso que yo quiero utilizar. Y entonces, lo cual genera hasta cierto punto cierto nivel de dependencia. Porque si yo no puedo producir ningún dispositivo del celular, ninguno, y gracias a Dios que actualmente ya no se produce un producto en un solo país, sino que uno no sabe dónde se hizo el carro en el que se monta. Claro. De hecho, la pregunta hasta es odiosa, porque es que los vidrios del carro fueron hechos en un lugar, el bonete en otro, el bumper en otro, la tapa de atrás en otro. Hay que preguntar, ¿versión qué? ¿Versión qué? Y quizá el carro puede ser que no haya sido terminado ni siquiera en tierra. Puede ser que el carro haya sido terminado en el mar, dentro de una ave marítima, ¿no? Y en un futuro no muy lejano será terminado en alguna nave espacial. De manera que esa es una de las razones por las que un país tiene obligatoriamente que hacer investigación y estar en condiciones de generar conocimiento, porque ni siquiera para transferir tecnología de manera adecuada, fíjese que cuando uno se le daña el celular, uno tiene que recurrir a alguien para que se lo repare, o la computadora, o la nevera, y la pregunta que uno se hace, ¿hasta qué punto yo tengo técnicos que hagan eso con un nivel de eficiencia alta? Claro. Y eso es simplemente transferencia. No estamos produciendo tecnología y es por nuestro nivel de desarrollo de la ciencia. Claro. Ahora, si vamos a algo más básico, la calidad del pensamiento de un individuo
del ciudadano común y corriente está íntimamente atada al nivel científico que tenga ese país. Usted no puede pretender que el ciudadano común y corriente razone lógicamente si usted no tiene una gran masa de gente que razona lógicamente al más alto nivel. Y esa es otra razón poderosa por la que un país tiene que hacer ciencia. Hay una serie de prejuicios y de ideas que a fuerza de que alguien las vaya repitiendo, pues aparentemente son verdades. Como aquella de que tenemos como sociedad, por razones diversas según quienes sostienen esto, una tara, una incapacidad que a veces lo asocian a nuestra condición racial. No, esos son blancos, ojos azules. Gente más bruta que los blancos y ojos azules no los habrá nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, a nosotros se nos discrimina o se pretenden juicios sobre la base de eso, de que esos son unos negritos come coco, que cómo van a desarrollar ciencia y tecnología. ¿Hasta qué punto desmontar esto, esta falta de autoestima, tiene que ver con esa potencialidad que como país, no solo consumidor, sino como sociedad, podríamos estar generando nosotros, como lo hemos hecho en distintas áreas del conocimiento y de la ciencia, gente nuestra que está en el top de la inteligencia de la humanidad, en qué medida potenciar desde un ministerio como la MESID estas posibilidades nos estaría también abriendo otras puertas, que es la de reconocernos a nosotros con capacidades también. Mire, esa pregunta es esencial y me hace a mí pensar, me evoca que estuve anoche o antes de anoche viendo una conferencia que hizo Anchan, y muy interesante, de una persona de ascendencia venezolana, y esta persona me sedujo en su conferencia hablando del futuro tecnológico, etcétera, pero terminó en la sesión de preguntas con algo con lo que yo estoy diametralmente opuesto a esta persona. Esta persona dijo que hay algunos que se oponen, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Y él dice, yo, al contrario, a lo que yo me opongo es a los humanos imbéciles, pero prefiero la inteligencia artificial. Yo difiero totalmente de esta persona, a pesar de haber estudiado ciencia, porque no sé lo que estudió esta persona. Yo prefiero los seres humanos imbéciles a la inteligencia artificial, definitivamente. Ahora, esto no significa que no promueva la inteligencia artificial, pero la ciencia y la tecnología tienen que ir hacia el ser humano finalmente. Y esto nadie puede confundirlo. Nosotros no podemos plantearnos un escenario en el que el ser humano sea sustituido por nada o sea afectado. Claro. Nosotros tenemos actualmente la robotización y la automatización, y esa automatización y robotización permiten que usted pueda sacar gente del trabajo, pero eso debería revertirse en mayor ocio para esa persona, no en un desempleo y en menor calidad de vida. Y esto lo que significa es que la humanidad tiene que repensarse, no detener el desarrollo tecnológico, pero ver las consecuencias y paliar las consecuencias, buscar alternativas. ¿Cuáles alternativas hay? Nosotros necesitamos más ocio. De hecho, los que somos cristianos no entendemos lo que significa nuestra cruz. Nuestra cruz es así, y el palo así es más largo, y el palo de abajo porque significa ocio, ¿verdad? Los otros significan amor, trabajo y culto, y son más cortos. Y uno tiene que ver que si lo divido en 24 horas, entonces tengo mayor cantidad de horas para el ocio, incluyendo el dormir. Entonces, dicho esto, hay muchos dominicanos que han demostrado a nivel mundial que Dios repartió inteligencia aquí a granel. Usted mencionaba dominicanos, mire, Eric Cunha trabajaba en la NASA.
El rector actualmente de Tuskegee University es César Fermín, un santiaguero. De manera que este no es un tema. Usted tiene al doctor Franklin García Godoy, que es una autoridad mundial en investigación odontológica. Usted tiene al doctor Taveras, el que hizo a Sedimat y toda la Plaza de la Salud que lo concibió, que cuando uno entra a Harvard University uno se da cuenta que era una autoridad en Harvard y que Harvard todavía lo sigue reconociendo. De manera que el dominicano ha demostrado demasiado hasta la saciedad que posee una inteligencia y tiene más que eso. Nosotros los dominicanos tenemos sumamente desarrollado el espíritu emprendedor, muy desarrollado. Si nosotros analizamos cualquier señora de barrio aquí, uno se va a dar cuenta que crió 8 muchachos, haciendo cosas diversas, inventándosela. Y eso se llama tener el espíritu emprendedor. Probablemente esta señora no sepa cómo hacer un plan de negocio. Probablemente esta señora no sabe cómo hacer un estado financiero. Probablemente esta señora no sabe cómo venderle al Estado. No sabe cómo solicitar un préstamo, pero tiene el espíritu emprendedor. Todo lo que estamos aquí, probablemente nuestra madre vendió algo dulce, lo que fuera, panty, para poder criar a sus hijos. Eso se llama espíritu emprendedor y salía temprano a emprender. De manera que esto también hay que entenderlo muy bien. Y por lo tanto nosotros no tenemos nada que pensar en los países altamente desarrollados, nosotros lo que tenemos es que focalizar. Pero hay un detalle que yo quiero enfatizar y es el siguiente. Que la naturaleza misma va armonizando las cosas. Fíjese un gran dato que mucha gente pasa por alto. ¿Usted tiene una idea de cuánto es la edad promedio de los asiáticos? Si uno suma la edad de fulanito y lo suma todas las edades y después la divide entre el total, está en el caso de los japoneses en 42 y pico de años. El promedio. El promedio, 42 y pico de años. Quiere decir que encontrarse con un joven es muy difícil. La edad promedio de un dominicano está en 27 años. Y de la de los haitianos... Que no es lo mismo que expectativa de vida. Que en el caso japonés es de 90. No, yo estoy hablando de sumar la edad de Guillermo con la edad de Plácido y dividirla entre 2. Exacto. Que sabemos que va a dar 60. Pero si sumamos aquí la de los muchachos, de eso no es la expectativa de vida, no, es la edad promedio, el promedio. Y cuando usted tiene 42 años de edad promedio, usted no tiene futuro. No tiene futuro. De hecho, es la única ventaja que nos llevan los haitianos a nosotros. La única ventaja comparativa es esa, porque la edad promedio de los haitianos es de 21 años y pico. Y la de nosotros es 27. Nosotros somos de los más jóvenes en toda la región. Por ejemplo, Puerto Rico está en 39 años de edad promedio. Y el que quiera ver más estos datos, nada más tiene que entrar en internet a una página que produce la CIA. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y busca ahí edad promedio y le va a salir por país. Y se va a dar cuenta que todos estos países que llamamos desarrollados tienen comprometido su futuro. Esa es la razón por la que vienen a buscar aquí jóvenes. Entonces esto hay que tenerlo claro, nosotros sí tenemos futuro. Y esto lo que significa que esto produce un balance en la naturaleza. Usted me necesita más a mí que yo a usted, pero hasta que nosotros los dominicanos no entendamos el potencial que tenemos y lo que significamos, tendremos problemas. Incluso si voy a otro plano, que mucha gente lo ve como algo negativo, que es nuestra capacidad de disfrutar la vida, también usted no vino aquí necesariamente a sufrir, los sufrimientos vienen solos, de manera que usted necesita el ocio y necesita esparcirse. Que usted se pase es otra cosa, ¿verdad? Pero usted necesita, todo el mundo necesita beberse su refresco o lo que le guste, ¿verdad? Siempre y cuando que no haga desorden, pero eso es parte consustancial de la naturaleza humana. Plácido, ¿cómo se asume esto desde la MESID? Bueno, desde el MESID, que en realidad es masculino porque es un ministerio. Sí, que yo no sé por qué. No, lo que pasa es que antes, recuérdate que era la CECIT. La CECIT. Porque era Secretaría de Estado. Sí. Pues se ha estado financiando investigación. Y desde el 2005 hasta el momento se han financiado 335 proyectos de investigación. ¿Que han concluido en patentes? No. Fíjese por qué no. Eso es una gran pregunta. Eso es muy difícil de lograr. Vamos primero a entender eso.
Eso no es tan sencillo como la gente cree, lograr una patente. Pero usted no puede, en el 2005 aquí no se hacía prácticamente ninguna investigación. En el país, la gente que hacía investigación aquí, si hablamos de salud, la hacía apoyado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y algún que otro organismo internacional que le daba fondo a alguna institución. Por ejemplo, la USAID, la USAID, o la Agencia de Cooperación Alemana, para que usted me haga este proyectito. Ningún país se va a desarrollar si no saca de abajo. Es decir, lo hizo y hay que reconocérselo. Y no sé si hasta el 2005, pero lo hizo a través del CERES, la UAS. Correcto. Lo hizo a través de Civima y correcto, de Elisa Bonelli. correcto. Es decir, hay precedentes. Tiene toda la razón, por eso dije muy poca, no dije cero. Sí, sí, sí. Pero si uno se pregunta el caso que acaba de mencionar y la querida profesora Idelisa Bonelli de Calvendi, la que todavía usted se pregunta, ¿cómo esta señora pudo? Y ahí nos demuestra de nuevo la capacidad de emprendimiento del dominicano en un ambiente donde no se habla de investigación, crear a Civima, Centro de Investigación en Biología Marina. Así es. Primero hay que tener mucho empuje. Esta señora ha sido reconocida mucho, pero todavía nos quedamos cortos en el reconocimiento y lo que el país le debe. Y lo hizo el botánico también. Correcto. Pero cuando uno mira el volumen, incluso lo que ocurría, en el mismo Civima, yo me voy a reservar el nombre de un amigo que muy jovencito, cuando nosotros teníamos por allá 19 años, lo mandaron a Puerto Rico a hacer a formarse en un curso corto. Y ese joven allí le ofrecieron inmediatamente un trabajo y se fue. Y Delisa no tenía cómo retenerlo. Un jovencito, quizás ese jovencito de 19 años que ahora tiene 60 y pico, hubiese estado aquí en la República Dominicana. Pero no está aquí todavía, vive. Y lo que significa que Delisa no pudo retener. El mismo muchacho que manda a que aprenda a cómo tomar unas muestras en el mar, ella lo envía ahí cerca. Entonces no habían las condiciones. A eso que me refiero. Claro. Y el mismo CERES, pasando mucho trabajo para hacer investigación, porque no había, el Estado Dominicano empezó a trabajar este tema muy tarde. Empezó a trabajar primero en la Oficina Nacional de Planificación, en ONAPLAN, que ya no existe. Se creó un departamento de ciencia y tecnología. Luego aquí en la década de los 80 a principios se creó lo que se llamó el CONACYTE, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y nada de eso progresó esto. Este libro es histórico. Este es el libro que da origen a la CECIT, que hoy es el MECIT. Y aquí figuran los nombres de unas 170 personas al final, y qué bueno que esté el mío, que fuimos lo que creamos. Si puede leer el título es Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, propuesta para su creación. Y este libro se dejó hecho en el gobierno 96-2000. Se dejó hecho. Y ahí fue publicado, pero tuvimos que abandonar el poder. Esa es la razón por la que la ley que crea la CECIT la firmó Hipólito Mejía. Y no hicieron nada desde el 2000 hasta el 2004, nada. Porque la primera convocatoria para financiar proyectos de investigación se hizo en el 2005. Y me correspondió a mí echarla a andar como subsecretario de Estado de Ciencia y Tecnología, porque la CECIT es una evolución del CONES, del antiguo CONES, que era Consejo Nacional de Educación Superior. Y ese CONES se convirtió en CECIT, uniéndole lo de ciencia y tecnología. Y como le decía, desde el 2005 venimos haciendo convocatorias anuales para financiar proyectos de investigación en salud, en el agro, en energía, en ciencias básicas, en las ingenierías, en desarrollo de software. Y hemos financiado más de 330 proyectos de investigación a unas 36 aproximadamente instituciones de educación superior y otras que no son instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Dominicano de Investigaciones Agroforestales, el IDIAF,
el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, IIBI, el Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas, Simbiocli, que está en Santiago y que es el centro más importante de investigación en salud de la República Dominicana entera, y está en Santiago, ¿verdad? De manera que hemos estado financiando, y obviamente a las universidades, a las instituciones de educación superior, de unas 50 y pico que hay, le hemos financiado a algunas 20, ¿verdad? Porque han mostrado proyectos que vale la pena financiar, y seguimos estimulando a las demás que lo hagan y que se unan, ¿verdad?, a la gran necesidad que tiene la República Dominicana de fortalecer sus capacidades para hacer investigación. Esto deriva, en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hacia un concepto que ya usted manejó, pero que cobra cierta forma en el tema del emprendurismo, que nunca se tomó en cuenta desde ni siquiera la universidad, y ni siquiera visto el emprendurismo en la perspectiva empresarial. O sea, muchas investigaciones nunca se hacían, pero nunca se hacían partiendo de que tenían que tener una determinada y focal utilidad. Correcto. Fue el caso quizás de muchas de las investigaciones que se hacían en las residencias médicas, que sí se hacía investigación. Correcto. Pero, ¿qué tan difícil se hace eslabonar los esfuerzos de un ministerio como este con el de un empresariado que tampoco se ve a sí mismo como depositario también del conocimiento científico, que a veces incluso piensa uno que no tienen tampoco una perspectiva nacional, que más que nada se mueven y sienten a propósito del llamado mercado? ¿Cómo eslabonar todo esto de tal suerte que nosotros podamos ir quizás aprovechando el tiempo de modo tal que todo el que se ha perdido lo recuperemos? Correcto. Bueno, en primer lugar, este es un proceso de maduración. Si nos remontamos, como mencionaba, al 2004, 2005, la capacidad de hacer investigación del país estaba muy comprometida. Usted menciona las residencias médicas, es muy probable que la mayoría de los trabajos que se hicieran ahí fueran insustanciales, es decir, trabajos hechos para llenar un requisito. Porque usted debe preguntarse, y la población debe preguntarse, ¿cómo yo hago investigación? ¿Cómo yo sé cuando una pregunta es relevante? Sea en el agro, yo voy a investigar algo en el agro, ¿cuál es la pregunta que me debo hacer? Un campesino no se puede formular la pregunta científica. Un ciudadano común y corriente no se puede formular la pregunta científica. Un ciudadano común y corriente dice, me duele la cabeza, tuve un dolor en el pecho. Eso no es un problema, eso es un problema para él, pero eso no es un problema científico. A ese cultivo me le está atacando una plaga, eso no es un problema científico, ese es el síntoma o el signo, como quiera, en un caso o en otro. Pero el problema científico no todo el mundo se lo puede formular. Claro. Y usted lo que hacía eran tesis, como le llamamos, de hecho, degradando el concepto de tesis, porque la palabra tesis connota algo nuevo, y aquí no se había hecho eso antes, eso era mentira, porque no teníamos el sustrato básico. Por ejemplo, usted debe tomar en consideración que en el área de la salud, usted mencionó la medicina, en un lugar donde no se hace investigación de biología fundamental, eso era imposible. Claro. Entonces usted lo que estaba era haciendo estudios epidemiológicos y alguna que otra estadística médica, pero no estudios fundamentales. Era el caso de laboratorios nacionales. Correcto, digamos, donde usted va a un barrio y dice, déjame ver cuántas personas hay en este barrio que son diabéticos, y lo documento y calculo unas estadísticas y ese es tu trabajo final. Eso es investigación de muy bajo nivel, necesaria pero de muy bajo nivel. Que no genera nuevos conocimientos. Correcto. ¿Y cómo usted demuestra que usted está en condiciones de hacer eso? Cuando usted publica a nivel internacional. Si usted no publica a nivel internacional, usted no le ha demostrado a nadie que conozca de esto que usted esté en condiciones de generar conocimiento. Usted puede llenar un papel y decir, mira mi tesis. No. Cuando usted publica a nivel internacional, usted le está demostrando a alguien, es el indicador de que usted puede generar conocimiento, sea en el agro, sea en salud, sea en las ingenierías.
Y vamos a ver cuál es la realidad. Si usted se remonta al 2005, usted no tenía aquí ni un doctor en matemática. Hoy, 2017, el país tiene 17 doctores en matemática, que comparado con el 2005 es mucho, pero eso es muy poco. Eso es muy poco. Si usted se va al lado a Puerto Rico, en una sola universidad, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras tiene 30 gente con postdoctorado en matemáticas. Esa nada más, un departamento. Y el país entero tiene 17 doctores en matemáticas. Algunos de graduación reciente, de manera que son investigadores incipientes. Entonces, cuando usted me va a hacer un modelo matemático, sus capacidades están muy comprometidas. Sea un modelo matemático para el agro, sea un modelo matemático para el transporte, o sea un modelo matemático econométrico, para saber para dónde va la economía. Y el país no se puede engañar con esto. Usted no hace ningún modelo econométrico con sentido, ni ningún modelo matemático del agro, ni ningún modelo para la salud o para el transporte, si usted no cuenta con ese sustrato. Y eso es lo que explica el fenómeno que me está preguntando. Y es lo que hemos venido tratando de revertir. El país le urge seguir formando esa masa crítica. En el 2005, un estudio que hizo una institución internacional decía que en la República Dominicana había 310 investigadores en todas las áreas. Ese estudio estaba muy mal formulado o débilmente formulado por la sencilla razón de que no dice dónde estaban, qué hacían, quién los financiaba, que es una pregunta fundamental. Claro. Pero vamos a suponer que fuese verdad. Yo le puedo decir hoy que solamente en el Fondosit, en la base de datos de Fondosit, que es el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, hay 780 investigadores registrados. Y si usted le suma 250 y pico de jóvenes dominicanos que están fungiendo como monitores de investigación, usted tiene una masa crítica ahí en Fondosit nada más de 1000 y pico de investigadores, con un nivel todavía que hay que subir, porque solamente esos 300 y pico hay alrededor de 80 y pico que tienen nivel doctoral, que hay que protegerlos, y protegerlo quiere decir que necesitan tener segura la comida del mes y necesitan tener seguro pagar el carro en el que se desplazan y desplazarse en un carro decente. Claro. Y alguien le tiene que dar un incentivo y eso es lo que hacemos desde el MESIT. Plácido, ¿cuándo la divulgación científica se hace tan consustancial a la promoción misma y el incentivo del espíritu creativo y de investigación en los estudiantes desde el preescolar? ¿Cuándo, por lo tanto, tenemos que asumir que en un país en donde no haya paquitos científicos, no podemos esperar que ya luego ese sea un científico 50 Correcto. Años después? Sí, de nuevo me asombra la brillantez de la pregunta, porque esa es fundamental. Esa es fundamental. Menciona lo de los paquitos, pero una sociedad organizada va más allá de los paquitos. Claro. El dominicano común y corriente se debe preguntar por qué nosotros somos una potencia en béisbol. La razón es porque aquí hay escuelas para niños. Esa es la razón. Aquí viene gente a aprender cómo se detecta un talento para el béisbol. Pues aquí debería venir gente para saber cómo se detecta un talento en la ciencia. Así de sencillo. Claro. No es nada complicado. Lo que pasa es que no sabemos cómo detectar un talento en la ciencia. El presidente Balaguer, que en paz descanse, y que no todo lo que hizo fue malo. No todo, la mayoría, pero no todo. Durante su gobierno se crearon. Mira, el Museo de Historia Natural. Claro. Usted pregunta de la divulgación, el Museo de Historia Natural es para eso. Sí. El botánico, jardín botánico, es para eso. Y en el caso del jardín botánico y del jardín zoológico, una combinación, porque está lo lúdico para que yo me entretenga, pero para que yo aprenda. Claro. Para que yo aprenda. Porque un campesino común y corriente dominicano, que es brillantísimo, el campesino dominicano es extremadamente brillante, ¿verdad? Pero necesita educación. Y él debería entender por qué los científicos le llaman a esto que yo le llamo anamú, o ruda,
o rompezaragüey. ¿Por qué es que los científicos le ponen un nombre rarísimo? Porque a nadie se le va a ocurrir, quizás a usted a mí, que tráigame oryza sativa, ¿verdad? Entonces la oryza sativa es el arroz, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? No, uno no va a ir al restaurante al que decirle, búscame oryza sativa, porque el mozo se va a enfadar, se va a molestar. Pero el nombre científico es para que haya un nombre que el japonés también lo comparta y no haya problema. Un japonés, yo le digo oryza sativa y él sabe que estamos hablando de arroz. ¿Verdad que sí? O colocasia esculenta, y el campesino entonces lo entiende. ¿Por qué? Porque ese campesino que es brillante, yo quisiera que cuando produzca piense en exportar lo que sea. Entonces, si él tiene, por ejemplo, yautía, yo quisiera que él sepa el nombre de la yautía, para que cuando hable con un alemán, le sepa decir por si acaso, porque el alemán a lo mejor no le llama yautía. Entonces, cada variedad incluso tiene un nombre específico, esa es ciencia. Quiere decir que en un jardín botánico, la persona, lo lúdico, uno va con su familia a esparcirse, pero aprende, son espacios de aprendizaje, pero no bastan. En los países organizados y desarrollados, en Estados Unidos se cree que si un niño llega a los 11 años y yo no he logrado que él piense científicamente, lo perdí como científico. 11 años. Las intervenciones fundamentales se hacen antes de que él cumpla 11 años. En el caso de Estados Unidos en particular, se tiene muy estudiado esto y se piensa que hay razones sociológicas que determinan esto. Por ejemplo, como usted sabrá, en los Estados Unidos un médico es casi un semidios. El nivel salarial de un médico es extremadamente alto. Y entonces un muchacho se debate entre ser médico practicante, que va a ganar muchísimo dinero, y ser un científico. Y entonces usualmente se va, si no hay una intervención temprana, por el ejercicio, la práctica de la salud, donde usted entenderá que el médico común y corriente no puede ser un investigador en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Si usted tiene 20,000 médicos en la República Dominicana, usted necesita tener 1,000 que hagan investigación y 19 que vayan a los congresos que hacen esos 1,000 para que estén al día. Pero es imposible que si usted me está trabajando el día entero en un hospital, que usted haga investigación. Eso nada más se pretende en lugares donde no se entiende esta dinámica. Ahora, ¿cómo usted lo mantiene al día? Con esos 1,000. Que esos 1,000, alguien los tiene que proteger, sea el Estado o una combinación, para que de verdad hagan investigación. Pero si usted calcula, porque algo tan sencillo, una persona que se levanta a las 5 de la mañana, se desayuna, se mete a un hospital a las 7 de la mañana, ve 40 pacientes, después hace una operación o dos, ¿cómo va a ser investigación? Eso es imposible, simplemente. Ahora, ¿cómo yo lo mantengo al día? Yo lo obligo a que vaya a eventos. Usted me tiene que ir a 10 eventos en el año, 10. ¿Y quién lo va a organizar? Yo, con poco tiempo. No, aquellos 1,000. Y esa es la dinámica que se da en Estados Unidos. Entonces, para yo garantizarme esos 1,000, estoy usando cifras sencillas de manejar que no tienen nada que ver con la realidad, esos 1,000 son los investigadores. ¿Por qué hay menos hoy al día? Y me atrevo a afirmarlo aventureramente. ¿Por qué hoy hay menos revistas científicas que hace 30 años? No hay menos. ¿No hay menos? No hay menos porque tenemos, por ejemplo, número uno, tenemos una revista que produce el INTEC, se llama Ciencia y Sociedad. Hay varias universidades que producen revistas. La UCAMAIMA creo que mantiene los cuadernos, no sé qué cosa. Hay revistas en diversas universidades que no son estrictamente científicas, pero tocan temas de la ciencia. Y divulgan algo, pero no hay menos. Pero si lo ves en proporción. Probablemente esa población de científicos, ¿verdad? O de profesionales liberales, etcétera, tenía más acceso, con todo y todo el desarrollo del Internet, eran actualizados. Un grupo muy selecto. Recuerdo que era tuyo el científico o el matemático que pretendió en algún momento corregir o corrigió la teoría de la relatividad de Einstein. Ese tipo de alguna manera se informaba. Pero es que está hablando de un grupo muy selecto. Incluso mencionó previamente a Idelisa Bonelli de Calventi y estudió en los Estados Unidos. Sí, pero ¿quién ha sido un doctorado en ciencia en los Estados Unidos?
en la década de los 50. Eso es muy difícil. Tome en cuenta hoy que MESID abrió una convocatoria a becas y llegaron miles y miles y miles de solicitudes, que no se pueden satisfacer todas, ¿verdad? Llegaron más de 40.000 solicitudes, es un número altísimo de solicitudes, y lo cual es bueno porque indica que la juventud dominicana quiere estudiar. El problema es como yo atiendo 40.000 solicitudes. Ya quisiéramos que los grupos empresariales tuvieran cada uno su programa de becas y que dieran tantas becas como el Estado, ¿verdad? Ojalá que los grupos identificados, voy a dar 1.000 becas este año. MESID va a dar 7.500, yo no voy a dar 7.500, pero voy a dar 1.000. ¿Verdad? Y otro 1.000 y otro 1.000, y que entonces vayamos haciendo patria. Pero entonces, mire, yo mencioné varias revistas, la de INTEC, pero nosotros tenemos una revista que ya es de talla internacional, se llama Moscosoa. Y tenemos otra que se llama Novitates Caribea, que también es de nivel internacional. Son revistas de muy alto nivel y son estrictamente científicas. Mantener una revista aquí científica antes era hacer un pocos ejemplares para alguna gente. Y hay otro fenómeno que se está dando. Recuérdese que el mundo se globalizó. Y nosotros somos parte de eso. Y aquí están entrando revistas, algunas que vienen entrando hace mucho tiempo como Mecánica Popular, pero entra una mexicana que se llama Muy Interesante, que no es una revista estrictamente científica, pero es una revista de divulgación científica, y entonces entran a un costo relativamente bajo para el ciudadano común y corriente, y entonces eso trata de llenar ese vacío. Pero incluso los negocios que se dedicaban a venta exclusiva de revistas de todo género desaparecieron. ¿Usted conoce alguna, verdad? Sí, definitivamente, y han ido desapareciendo incluso. Fíjese que a mí me llama mucho la atención que hay un periódico que tiene una sección importantísima que dice los libros más leídos. Y entonces yo lo leo todos los días. Y empieza Argentina, el libro más leído, Uruguay. ¿Y por qué no ponen a la República Dominicana ahí? Si el periódico es dominicano. Entonces, yo pensando, quizás que vamos a quedar tan mal, que entonces yo diría, pero no, yo pondría una sección aparte al lado que diga los libros más vendidos en la República Dominicana, para saber cómo anda la cosa. Entonces, fíjese que esto no significa que la gente lea menos. Lo que pasa es que el joven de ahora es más horizontal, tiene mayor cantidad de intereses que los que nosotros teníamos. Entonces eso le compromete la profundidad. No es que él sea menor. De hecho, si yo partiera del supuesto estúpido, a mi juicio, de que los jóvenes de ahora son menos que... Entonces no hay futuro. Los jóvenes de ahora son lo que son. Y el reto que nosotros tenemos, lo de nuestra generación, es hacerlo que como ellos piensan, se desarrollen lo más posible. Plácido, mira, a nosotros nos agotó penosamente el tiempo. Parte del asunto es que también en los medios de comunicación hay que hacer no solo divulgación y no estimulación entre los jóvenes en relación al espíritu creativo en sentido general. Queda lanzada el reto de que desde estos medios públicos se haga divulgación y que lo hagan quienes están supuestos también. No, y queda el compromiso de que debemos focalizar la investigación, que es un tema que trajiste y que es sumamente importante, pero para que focalicemos esa investigación, el sector productivo debe decir cuáles son sus necesidades. Claro. En arroz y habichuela. Por ejemplo, el sector turismo debió haber patrocinado ya investigaciones dirigidas a ver cómo afronta productivamente las benditas algas que el cambio... El sargazo. No, pero nosotros estamos financiando un proyecto de investigación para eso. Fantástico. Y 2 proyectos más que están estudiando el fenómeno de acreción y erosión en la playa, que es un fenómeno también. Nosotros estamos financiando un proyecto desde el MESID con apoyo de la Universidad de Puerto Rico, investigadores locales, algunos de los cuales los conoce Enrique Puyibet Bovea, que de hecho se desarrolló bajo el manto de Idelisa Bonelli en el Centro de Investigación en Biología Marina, y también sabe que es investigadora Ángela Guerrero, una gran amiga, ¿verdad? Está Gladys Rosado haciendo investigación sobre todo con las playas del este,
y con apoyo de investigadores establecidos a nivel internacional. Chito creo que está también en un proyecto de eso. Es decir, que nosotros no estamos exentos del problema. Ahora, cuando hemos intentado decirle a ese mismo sector productivo, nosotros estamos financiando esto, vemos cierto desinterés, pero que estamos buscando la manera de que haya interés, porque tú eres el beneficiario, y cuando tú te beneficias, se beneficia la población dominicana y se beneficia el país. Nosotros queremos que el sector productivo sea exitoso, para que dé más empleo, para que exporte más, y necesitamos focalizar la investigación, y por eso que necesitamos tener más diálogo. Queda formalizada la invitación para que volvamos a tratar estos temas que son de interés de más gente de lo que uno piensa. También yo creo que hay una demanda que subyace, que es latente, pero que no se hace visible fácilmente o siempre. Y creo que parte de la función, no solo de ustedes, sino de nosotros como comunicadores, es la de prestarle atención también a estos temas. Te agradezco, Plácido Gómez Ramírez, quien es viceministro de Ciencia y Tecnología. Con él volveremos a estar tratando estos temas, incluso en uno que otro programa especial que hagamos contigo y con otros investigadores, con las universidades, y eso es ya un compromiso hecho ante la audiencia nuestra. Muchas gracias por invitarme. Un gran honor tenerte aquí. Y bueno, poder escuchar. Ciertamente él es una persona humilde, aquí se confunde humildad con pobreza, no, una persona humilde que está dotada de todas las prendas académicas, profesionales y científicas para desempeñar el cargo que desempeña y para entrar en contacto y divulgar todo lo que se hace desde el Estado a propósito de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Continúen, que la ciencia también se dice que se hace con Lalo Gómez y la pelota.